Amigo más que todo, ¿no? Del programa Zapato de Encuentro. Bueno, mientras que vamos a hacer una presentación, porque hoy vamos a presentar a un amigo, o me atrevo a decir un amigo, ¿no? Hace poco que lo conocí personalmente, pero un personaje para nosotros muy importante, para nuestra patria, para nuestro folclore y para nuestra Argentina, ¿no? Para nuestra Córdoba. Mientras que en el puerto de Buenos Aires solo se negociaba o contrabandeaba, podemos decir, con los ingleses, en Córdoba ya existía la universidad, 1603, fundada por los jesuitas con un espíritu jesuítico de San Ignacio de Loyola, ¿no? Habían ya 70 pueblos de indios bien educados al estilo jesuítica de modo integral, ¿no? Es jesuítico, es decir, en lo económico, en todo, en lo moral, en lo espiritual, integralmente formados, ¿no? Se puede decir, por el mundo, de este mundo maravilloso que trajo España, se puede decir también. Allí en Córdoba estaba la cultura, los coros polifónicos, las orquestas sinfónicas, el arte en general, todo obra de los jesuitas, ¿no? En ese tiempo, de la Mamantula después y del Cuera Brochero después, por supuesto, y de lo que vendrá. De esta Córdoba viene don Carlos Di Fulvio, pero antes hay que decir también en un mundo campesino, donde creo que él al principio se crió, que es un orgullo, ¿no? Además, este noble campesino que era el cordobés, aprendió del español no a buscar oro como nos han mentido, sino a trabajar la tierra y a defenderla con las milicias, que eran las actividades más nobles para el español y para nuestro criollo, ¿no? Que para algunos era despreciado, pero sabemos que no era así. Ya que eran las actividades más nobles para el español, ¿no? Es decir, cultivar la tierra y defender la milicia. Porque la idea vertebral de España no era comercial, sino evangelizar, civilizar y evangelizar. Con Jerónimo Luis de Cabrera nace el 6 de julio de 1573 la ciudad de Córdoba, de la Nueva Andalucía, ¿no? En esta Córdoba docta, así es llamada, ¿no? La docta, orgullosamente, y sostiene y sustenta ese título, ¿no? Lo sustenta realmente. Nace como uno de sus frutos don Carlos Di Fulvio. Hablar de don Carlos Di Fulvio es hablar, me atrevo a decirlo y sin exagerar, de lo más grande de nuestro folclore argentino, de nuestra cultura, ¿por qué no? Poeta, compositor, arreglista instrumental, investigador folclórico, histórico, gran guitarrista, como lo hemos escuchado yo de chico, me acuerdo, de finísimo estilo, y bueno, que se encuentra entre los grandes, sin duda. Ganó un podio entre los grandes, como Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, ya nos va a hablar él seguramente, y Abel Fleury. Quizá debemos destacar su dedicación a la investigación en las raíces históricas del folclore argentino, tarea nada fácil en un país como el nuestro, formado por inmigrantes. Mientras integraba el cuerpo de danzas folclóricas Rivera Indarte, cursó estudios de dibujo y pintura en la Escuela Provincial de Bellas Artes en su Córdoba natal. Antes de cumplir sus 15 años, vino a Buenos Aires, con la intención de ampliar sus horizontes artísticos. En 1958, a los 19 años, ya era conocido en toda la Argentina como cantor, compositor e intérprete. O sea, a los oyentes, jóvenes sobre todo, que no lo conocen, ahora se lo estamos presentando con una especie de mínima radiografía, porque si hay que leer todo, mínima, con todo lo que ha hecho. Todo lo que hay, no podemos leerlo porque sería muy extenso. Pero para que los más jóvenes conozcan, quizá acá en Buenos Aires, donde desgraciadamente no se pasa tanto folclore, ¿no? O tantas otras cosas importantes. Di Fulvio compone ¿con qué propósito? Con el propósito de conjugar la música de un modo mesurado y culto, evocando aspectos históricos culturales. Ya lo escuché, el otro día estaba escuchando la historia de Chacho Peñalosa en sus canciones, entre otros grandes caudillos. Como no lo han hecho
otros autores. Él lo hizo. Prueba de esto es la cantidad de conciertos que realizó con distintos organismos de jerarquía instrumental. Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de Cámara, de Bahía Blanca, el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional del Mar del Plata, etc. Fue uno de los gestores del Festival Nacional de Cosquín, por eso participó casi todos los años, en casi todas sus ediciones. Tiene el gran mérito de ser autodidacta, bueno, está entre los 10 del país, autodidactas, que son grandes personajes, ¿no? Han habido genios autodidactas también en el mundo, como Gustave Thibon, pensador filosófico y así tantos, ¿no? Siguió el consejo de maestros de la talla de Domingo Soderini, Francisco Javier Ocampo, María Luisa Nido y Mario Perini. Bueno. Sus obras han sido grabadas, es decir, las obras compuestas, ¿no?, por el señor Di Fulvio, han sido grabadas por destacados intérpretes de la música popular argentina. Abel Pintos, Alfredo Citarrosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, los Cuatro de Córdoba, los Andariegos, los cantores de Quillahuasi, los Chalchaleros, los de Salta, los de Suquía, los Huancahuá, los Trovadores, los Tucutucu, Zuna Rocha, Yamila Cafrune, entre muchos otros. Sí, porque me estaba contando acá un muchacho de acá de la zona, un muchacho grande ya, que en realidad hace un tiempo ya que no se pasa casi folclore. En esta radio al menos pasan chamamé. Hay muchos correntinos acá en esta zona de La Plata, ¿no? Sí, sí. También hay folclore, por supuesto. Pero digo que hace un tiempo atrás ya no Buenos Aires no tiene ese privilegio, ¿no? Y es importante, ¿no? Bueno, hoy su música forma parte del programa de estudio, de conservatorio, etc. Bueno, y ahora algunas obras de él forman parte del repertorio de coros y conjuntos musicales de formación, de proyección académica. Proyección académica, sí. Bueno, ¿algo más para decir? Mucho. Sí, tiene numerosísimos premios, pero vamos a decir premios, distinciones y reconocimientos, ¿no? Vamos a decir solamente algunos. Un bosque de reconocimientos. Realmente un bosque, ¿no? Estoy viendo acá un bosque. Tiene en 1959 el premio Martín Fierro Aptra, Buenos Aires, por el programa televisivo Sábados Criollos. Premio Cóndor, Asociación Estampas y Memorias de La Plata. Bueno, estamos diciendo algunos, entre el bosque, algunísimos, ¿no? Nada más. Premio Santa Clara de Asís. De Buenos Aires, ¿no? Sí, de acá de Buenos Aires. 1997, distinción de la Universidad de Nijmegen-Rotterdam, Holanda. Gran Premio Sadaic, Buenos Aires. Estamos salteando, ¿no? Sí. Premio Jerónimo Luis de Cabrera, Municipalidad de Córdoba. En 2007, personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ha sido nombrado huésped de honor por las municipalidades de Río Segundo, etcétera. Muchísimas municipalidades. Acá hay otra, mira, podemos citar los siguientes reconocimientos además. Es uno de los 10 personajes del siglo, junto a Leopoldo Lugones, como lo dice La Voz del Interior. Bien, Canto Monumento, una de las grabaciones más importantes también del siglo, Canto Monumento. En fin, embajador nuestro. Embajador por el mundo. Bueno, ahora lo tenemos en vivo. Usted díganos si mentimos en algo, don Carlos. Él es muy modesto, además, como he estado charlando, porque un poco, confieso, don Carlos, un poco de miedo tenía, porque leyendo la trayectoria, pero me encontré con un ser muy humilde, característica de los grandes, disculpe, pero es así, sí. Muy sencillo y muy afable. Así que bueno, ahora tenemos el privilegio, ¿no? Queremos preguntarle. Lidia. Queremos preguntarle. Muchas cosas. Sobre la cantata, primero, ¿cómo se inició? ¿Cómo fue su vocación artística? ¿Qué tal, don Carlos? Buenos días, primero. Ay, perdón. He quedado anonadado, dijera. Pero no mentimos, ¿no? Mire que si no me tengo que confesar acá con el padre, ¿eh? Semejante presentación. No, es que uno se ruboriza todavía cuando hablan de buenos pavos. Pero no lo vemos, así que ruborícese nomás. El asunto es que sí me contactó Agustín con tanta
amabilidad, que acá estamos dispuestos a contestar lo que desean saber y esté a mi alcance responder, con mucho gusto. Bueno, Carlos, gracias. Bueno, mire, nos sentimos muy contentos, muy emocionados también con una persona así como usted, pero hay que decirle también a la gente, ¿no es cierto?, que todo esto es más que todo trabajo, trabajo y trabajo, es decir, el esfuerzo. No es que por generación espontánea que vienen todas estas cosas, ¿no es cierto?, que hemos nombrado. Bueno, nosotros venimos, ya usted lo preludió en la presentación, venimos de una generación acostumbrada a eso, nos han enseñado, nos han educado de esa manera. Claro. Tanto en lo evangélico, o sea, nuestra conformación espiritual, sí. Y luego el antecedente que se debe tener como compromiso con la vida. Sí. O sea, el trabajo es una de las cosas más maravillosas que puede pretender el hombre, y la tierra es lo que no da natura, es difícil que lo consiga en otro lado. Claro. Así que el hecho de trabajar la tierra nos viene desde niños, pero no quiere decir de que entonces tendríamos que vivir eternamente de esa forma. Claro. Luego, con el interés generacional, indudablemente, que de las personas, la humanidad tiene por las letras, por interiorizarse, por saber cada vez un poquito más, viene acá la idea de la emigración interna en el país. Entonces, aquel campo que me vio nacer luego quedó en manos de otras personas, y nosotros emigramos en procura de conseguir instruirnos, de buscar letras. Sí, a eso me refería yo cuando decía trabajo, ¿no? El trabajo intelectual que usted ha hecho con todas estas obras. No, bueno, pero eso no viene por leer libros solamente, sino porque hay una formación y conformación. Y además, así como hay una advocación, luego viene una vocación por hacer las cosas. Así que yo de chico nomás soñaba con ser cantor, sin tener nada que ver, pero me bullía dentro ese deseo. Y luego hice todo lo posible para parecerme un cantor. Qué hermoso, qué hermoso. Eso le queríamos preguntar, ¿cómo fue naciendo esa vocación de cantor? ¿Qué ejemplos tuvo? En fin, porque estamos haciendo una vocación a esa figura suya y a la figura del cura Brochero también después, pero ahora primero a su vocación de artista. Eso te lo traigo a mi niño, que lo tengo siempre presente, porque uno no se puede deshacer de él, y tampoco quiero. Yo crecí más o menos de la mano, del dedo, mejor dicho, de mi abuelo, porque era un italiano duro, indudablemente, pero conmigo había conseguido, no sé, un afecto muy especial. Me cuidaba, me llevaba, me enseñaba, me mostraba. Yo aprendí todo de chiquito, o sea, sabía cuando bajaban las vacas a beber agua por los rastros, todo eso, y él se ponía orgulloso que yo hiciera esas cosas. Que supiera, a los 4 años apenas sabía caminar, ya sabía todas esas cosas. Y me gustaba todo lo que era lo rural, la faena de mis tíos, la unción de los caballos para comenzar la faena, el ordeñe, el tomar leche al pie de la vaca, el saber de curar, hay que curar bichera, esas cosas, en fin, y ver a mis tíos, que entonces ellos eran jóvenes, jovencitos, indudablemente ni siquiera el servicio militar habían hecho. La Pampa pero gringa, para mí era, ¿no? La Pampa gringa. Para mí, claro, para mí eran hombres grandes ya, porque a esa edad, cuando uno es chico, ve a un tipo de 10 años y parece ya un hombre, ¿no es cierto? Claro. Y en esa época, a los 10 años, los varones ya eran hombres. Claro, sí, señor. Sí, señor. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Qué tremendo. Claro, cuando cumplían 20 años que iban al servicio militar ya eran viejos. Claro, claro. Y cuando salían del servicio militar, unos añitos más y morían. Claro. Claro. Entonces había que hacer todo rápido. Esa era la vida. O sea,
después se fue, la longevidad se va logrando a través de la ciencia, ¿no es cierto? Sí. Y ahora le está hablando un hombre de 83 años, mire usted cómo es la cosa. Y alguna vez tuve 4 años. Qué Por hermoso. eso, recordar ese niño refresca un poco mi vida. Qué hermoso, qué Y hermoso. yo los veía a ellos, a estos tíos, a estos jóvenes, que en los días de fiesta, los días feriados, por ejemplo, Sí, sí. o sea, un domingo, alguno tomaba la guitarra Claro. y rajaba y cantaba cosas, ¿no? Y a mí era un milagro escuchar esas Qué cosas. lindo. Como cuando venían, por ejemplo, en la época de las cosechas, la cosecha del maíz, que entonces se recogían las muñecas atrás, a mano. A mano, sí, Y, señor. Sí, sí. sí, y se colocaban en una especie de bolsa chiripa que se ponían los santiagueños que venían de Santiago del Estero a levantar las cosechas, Sí, a los sí. peones golondrinos. Sí, sí. Y bueno, venían familias al campo y el abuelo les preparaba todo. Todos se alojaban en un galpón que hacía de vivienda comunitaria, y ahí se radicaban las familias. Y el abuelo, me acuerdo que iba al pueblo, el pueblo estaba a 2 leguas del campo, o sea, ahí nomás. Pero como era costumbre, se hacían las provistas el día viernes, por ejemplo. Se traía harina, se traía unas cantidades de cosas. Sí. Y él iba en la vagoneta o en la chata, lo que fuese, en el sulky. Cuando era mucha la carga, iba en una vagoneta. Sí. Entonces traía un barril de vino, una bolsa de harina, etcétera, Sí. todo lo necesario. Y entonces los domingos era fiesta para ellos. Y ahí sí escuché yo las primeras cajas, por ejemplo, tañir las cajas Qué y, bien. cantar vidalas. Claro, eso. Sí. Las mujeres cantaban vidalas. Qué lindo. No. Claro, ese es el verdadero folclore santiagueño, ¿no es cierto? El primero, al menos. Claro. Y bueno, había acordeón, bandoneón, había guitarra, violín. Sí. Pero aparecía todo eso el domingo y después desaparecía, todo era trabajo. Pero eso me quedaba a mí. Y bueno, así fue el comienzo. Después de eso me quedó a mí como testimonio de labor por parte del trabajo, de fiesta por parte de la distracción, del divertimento que tenían los trabajadores. Y luego todo en conjunto, para mí era el folclore. Nadie me dijo que eso era folclore. Para mí esa era la vida, era un sentimiento. Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Claro, es experimentar todo eso al mismo tiempo, ¿no? Yo cuando me tocó ir a Santiago del Estero experimenté eso y aprendí a tocar más o menos el violín tipo así, tipo sachero. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, y me acuerdo que usted era muy jovencito, aunque ya era un hombre seguramente, cuando fue a Buenos Aires a cantar, ¿no? Bueno, yo dejé los estudios allá con gran dolor por parte de mis padres. Sí. Me vine a Buenos Aires, yo dejé el secundario en 3er año y me vine a Buenos Aires a los 17 años. ¿Sí? Uh-huh. Sí, qué bárbaro. Y bueno, triunfó sin duda porque era ya con 17 años un gran folclorista de hecho y derecho, ¿no? Qué maravilla. No se trataba de eso, costó mucho porque tampoco era cuestión de triunfar, sino de hacer lo que uno quería. Yo había dejado todo para abrazar la guitarra, y no para pasar malas noches, sino para demostrar que era una vocación lo que yo tenía, no un deseo. Claro, exacto. No así que eso no fue fácil porque peligraba mucho. La tentación de la guitarra estaba más para la ociosidad que para otra cosa. La guitarra tampoco estaba caracterizada como un instrumento clásico, diríamos. Era un instrumento más bien de pereza, más de farra, ocio que de fiesta. Claro. Entonces, hasta se la miraba con cierta reticencia, ¿no es cierto? O sea, yo me tocó ir con la guitarra de Jan Stretch y muchos se cambiaban de vereda para no contagiarse.
Sí, tal cual. Era mal vista. Y mi papá, que tocaba el violín italiano, era mi padre también. Tal vez así que no quería que yo estudiara música, pero estudié Bellas Artes, igual que usted también. Fui a la escuela provincial. Bueno, pero no hablemos de mí. Pero sí, y me hace acordar a usted, porque usted transformó esa pereza o ese ocio de la guitarra, de la música, de la composición, en lo que los filósofos antiguos decían el ocio intelectual, que es contrario al negocio, al negocio. Sí, sí. El ocio intelectual es componer, es filosofar, y usted eso es lo que está haciendo, ¿no? Filosofando. Bueno, eso es lo que conforma mi vida, el sentido de mi vida más que otra cosa. Claro. Y no por eso dejo de entender el criterio de cualquier otra vida, ¿no es cierto? Claro. Porque entiendo de que no todos estamos elegidos para hacer exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que necesita de uno como uno necesita de muchos. Exactamente. Sí, sí, sí. Igual usted tenía el genio para la música. Tenía el genio para la música usted. Yo creo que cada uno tiene su genio. El asunto es encontrarse con el genio, claro, y después hacerse amigos y cuidarse uno al otro. Claro. Yo creo que toda persona, todo humano tiene una gran condición. Primero haber nacido. Claro, exacto, la vida. Perfecto. El don de la vida. El don de la vida, que viene de la mano de la muerte, ¿no es cierto? O sea, claro. No hay que por eso asustarse. No. Para nada. Al contrario, hay que filosofar también sobre la muerte, ¿no? Que al final... No, perfecto. Es un premio en determinado momento. Sí, y es un derecho también. Por eso. Perfecto. ¿Qué le iba a decir? Queríamos poner la música que usted compuso, que nos ha cautivado sobre el cura Brochero. Ponemos la música, después viene la pregunta, pero estamos en este tiempo que estamos exaltando la figura de este gran santo, que es típicamente cordobés y típicamente argentino, porque han habido otros santos argentinos, pero que se han formado en España, en otros lados, ¿no? Así que ahora vamos a poner esta música en honor al santo cura Brochero cordobés, y después la pregunta va a ser que nos hable un poco de cómo usted compuso esta cantata, que nos ha seducido a todos con este canto tan hermoso, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Para escuchar su música. Gracias, don Carlos. Por una simpatía irresistible. Ese. Sí, ese era el que se no. La que está sin video. Este es el que es sin video. Bien fuerte se escucha. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, brabajuela helada, un mate aquí, un mate allá, por las cuestas San Pedro Brochero va. Con sus rezos y sus consejos va Brochero va. ¿Dónde va, Señor? Voy para Tautina, ¿qué va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, Señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, más no siento, y hasta el mismo río con sus
se ven que cruzan escuelas de fierro, pareció un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno su mula va. Cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos el cura va. Por su libro, por su camino, va, ranchero va. ¿Dónde va, señor? Voy para el Tautina, ¿qué va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós, no conocen las piedras. Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va al Tautina, va repitiendo Ave María. Va repitiendo Ave María, va don Brochero, va don Brochero. Bueno, Señoras y señores, es con mucho placer vamos a presentar bueno, Canto Brocheriano el canto a la memoria del brocheriano. presbítero Ahora sí, Hermoso. José Gabriel del Rosario Brochero. ahora sí. Será la Orquesta Sinfónica de Córdoba, el Coro Polifónico. ¿Cómo le va, don Carlos? Nuevamente volvemos. Estábamos escuchando, hermoso la composición. Bueno, hermosa composición. Le queríamos pedir que nos instruya un poco y que nos cuente cómo se inspiró, Cómo surge cómo la surge cantata. esta cantata y todo lo que usted sintió. Todo esto que escuchamos recién es un paso aquí, un tranco, un aire de cueca. Ese fragmento de la cantata fue elegido para la beatificación y canonización del cura Brochero Sí, en Roma. O sea que eso fue la representatividad de la efigie del cura en el momento de la santificación. ajá, Y todo esto viene como resultado de algo que se hizo intencionalmente. ujú, Claro. Yo vengo a hacer la figura en profundidad, diría, del cura Brochero, mucho posteriormente a su nombre, porque para cualquier cordobés el nombre del cura Brochero era común y corriente, ya que en las sobremesas de los domingos, sobre todo, cuando se hablaba de una cosa, aparecía el cura con alguna anécdota o a propósito de... Entonces era como una figura familiar. Pero luego hubo una especie de difusión de su personalidad con una película que no se lo trató al cura como realmente era, sino que formaba parte decorativa de una película que hizo Enrique Muñiz. Ah, sí, Entonces sí. esa era otra figura que teníamos y otra idea que teníamos del cura. Claro, sí. Pero resulta que, como recién decíamos en la presentación, que pertenecemos a una generación determinada, Sí, en aquella época eran muy pocas las profesiones que se podían seguir. Estaba la medicina por un lado, estaba el derecho por otro, estaba ingeniería, claro. y después o era cura o era militar. Sí, sí. No había más, no había no había tantas cosas. Sí. Bueno, La época, como la época de mi hijo el doctor, ¿no?
bueno, y si por eso menciono de esa manera. Claro. De ahí viene la emigración rural, o sea, nuestros padres querían que tuviésemos una profesión, o sea que podían instruirnos, así que bueno, pero no me quiero desviar. Entonces, dentro de esas familias, yo tengo dentro de mi familia muchas personas que forman parte del clero. Ah, qué bien. Ellos, primos de mamá, sobre todo, de la parte de mi madre, criolla ancestral, Jacqueline. Entonces, emparentada con todos los Ferreiras, etcétera, y así que ahí hay de curas rasos hasta cardenales, una cosa así. Miércoles. Hay de todo. Qué bien. Qué bueno. Y bueno, entonces, no sé si que bueno, era la forma, o sea, está compuesto de esa manera. Y yo fui educado en colegio de cura, indudablemente. Claro. Llegó un momento que veía un cura y hacía arcada porque ya estaba harto de ver tantos curas en la familia, en la ¿Cuánta cura iglesia, como la? Sí. en el colegio, en todos lados. Entonces, bueno, tenía también mi rebeldía, como es lo que yo tengo. Entonces, nos hicimos muy amigos con un primo de mamá, que era el cura César Emilio Ferreira. Ajá. Él era Ferreira, y decía que él era Ferreira, para no quedar una F aspirada y otra expirada. Sí. Bueno, era tan gracioso que, aunque ya no está más, siempre está a mi lado, está presente. Sí. Lo queremos muy mucho a su lado. Sí. Bueno, entonces él era muy, muy folclorista. Él, nacido en Villa del Rosario, una de las ciudades más viejas de Córdoba, la ciudad más vieja de Córdoba, es más vieja que la misma ciudad de Córdoba. No sabía eso. Villa del Rosario. Claro, Villa del Rosario, que se llamaba entonces Villa de los Ranchos, porque eran las primeras casas que hubo en toda la zona. Mirá vos. Bueno, entonces vienen de ese lugar. Entonces él cuando se ordena de sacerdote pidió hacer el periplo del cura Brochero, porque era ferviente seguidor de Brochero. Entonces, pero a su vez era folclorista perro, o sea, era un tipo que le gustaba mucho, como toda la familia, ¿no? El hermano Bicho Ferreira, por ejemplo, que era dentista, es recordado por todos los folcloristas porque fundó no hubo folclorista que no lo albergó en su casa, desde Chupanqui hasta... Claro. Bueno, entonces estaban interiorizados de todo lo que se hacía en favor del folclore. Sí. Por lo tanto, conocían de pe a pa mi historia y mucho más teniendo cierto parentesco. Así que cada vez que yo lo visitaba, me decía él: che, Carlos, ¿cuándo le vas a hacer vos una obra de esas largas que sabés hacer? Por lo que eran las obras integrales, ¿no es cierto? Como fue el Canto La Conquista del Desierto, todo eso. Sí. Esas obras largas, vos tenés que hacerle una obra de esa a mi santo. ¿Y cuál es tu santo, pues? El cura Brochero. Oh, Brochero, pues, pero que sí. ¿Cómo no? Bueno, no sé si una obra integral, le digo, pero vamos a tratar de hacer algo. Y así comenzó. Qué bárbaro. Qué hermoso. Resulta que, claro, yo empiezo a esbozar eso y le digo: mira, no tengo conocimientos realmente del cura. Sé así de oído algunas cosas, pero me interesaría conocer de su vida. No, yo te voy a facilitar todo. Así que lo primero que te voy a dar esos libros de Efraín Bischoff, que creo pinta muy bien, y efectivamente. Después fui amigo de Bischoff, indudablemente, fuimos muy amigos con Bischoff. Efraín Bischoff. Un historiador importantísimo y que tiene una pluma, un giro, diría, discursivo muy lindo, que se lo lee con mucho cariño y memoria, porque las fechas
pasan a formar parte del relato, no de una fecha, Mirá. de una edad. De una edad. Claro. Entonces, así va poniéndolo a Brochero en el conocimiento de todos y a su vez lo que acontecía día a día en el país. No era una cuestión de santificarlo y llevarlo acá en su momento a su vocación, sino todo su entorno. Por eso era fácil conocer la figura de Brochero. Ah, claro, con su tiempo. Porque cuando se prende sobre un santo, todos prenden las velas y tiene ese entorno, nada más. No se sabe qué es lo que pasaba alrededor. Claro. En cambio, esto era muy distinto. Así que pronto, yo con toda la información que tenía de la época del General Paz y la época de la conquista del desierto, coincidía exactamente todo lo sucedido, que hasta los nombres me parecían, y por eso vienen de ahí. Claro. El llamarse de determinada manera, Juan Manuel, por ejemplo, obedece a una época, y que era esa precisamente. O sea, hablaban de lugares como era Carreta Quemada, como era... y para mí eran conocidos los lugares, pues yo ya lo había releído en otras cosas que eran obras que yo había compuesto como quien hace una tesis, ¿no es cierto? Porque fui muy mal estudiante de chico, o sea, ya le dije que dejé los estudios de chico. Así que cada obra que yo agarraba era un compromiso realmente de demostrar que se podía hacer algo. Y así me fue interiorizando de Brochero. Pero pasó algo. Yo lo había hecho una canción una vez un niño, porque él, algo que me impactó fue su advocación, que la encontró a la orilla del río. Y habla de un río que yo conocía. Ah, sí. Claro, el de Villa del Rosario, el mismo río, el que pasa... yo iba al río de Villa del Rosario, Sí. y para mí era un milagro ir al río, porque me acompañaban mis tíos. Yo era muy chico, ¿no es cierto? Claro. Me acompañaban, pero y ellos iban con la onda, que era el entretenimiento de entonces. Sí. Sí. Iban con una sandía bajo el brazo para comerla en el río. Tal cual. Y caminábamos unas 12 cuadras desde la villa del Rosario hasta la orilla del río, ¿no? Pero cuando agarrábamos el camino hacia el río, el aroma que presentía el río, ¿no? Que es una mezcla de sauce y alameda, humedad, que se presiente que hay río. Sí. Eso me impactó de chiquito. Y los cercos que estaban a la orilla del camino, a la vera del camino, que eran todos enredados en los alambrados de Madre Selva o de Taco Reinas, no sé qué, que daban un aroma era una preciosura eso, ¿no? Entonces cuando leo que el cura Brochero iba a la orilla del río de chico y le gustaba ver correr el río, Sí. ahí nació una de las cosas que más me emocionó a mí. Ajá. Y siempre digo de que yo no hice la cantata, me la dictó el cura Ah, en secreto. Ah, mira. qué grande. Claro, claro. Sí. Porque yo le voy a decir algo. Sí. Cuando trato la advocación del cura, yo digo, camino umbroso del río, huele a sauce y alameda. Ramita que toque el aire, seguro que reverbera en luz de ondazo y silencio de pájaro en las arenas. Porque es costumbre de niño andar descalzo sus sendas. Hay cosas que no se olvidan. Una, la senda umbrosa del río. En el río, el hecho de que usted diga sí o no me hace olvidar la letra. Así que se la debo para otra oportunidad de que usted no hable. Pero qué Bien. bonito. Ay, no, Bueno, por muy favor. bonito. Qué lástima. Qué lástima, qué Ya. lástima. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No es que se corta, es que No, me perdón, distrae perdón. sus bocadillos y
yo tratándome de meter adentro del cura y del río, usted me saca con el sí, Ah, no. no, disculpe. ¿Puede empezar de nuevo, por favor? No, Le no, está suplico, bien, le está suplico. bien, no lo mate. La culpa la tiene usted, Agustín. Sí, ¿verdad? Le suplico, No, por pero favor. muy hermoso, muy Este hermoso. Menduco ahora es locutor y periodista. Claro. Resulta que no se conformó con ser cura y pastor, sino de que fue dibujante, escultor, Músico, guitarrero, violinista, guitarrista, pastor. luthier. Es Ay, un... no, pero no me voy a perdonar. No me voy a perdonar esto, por favor, si lo puede repetir estaría No, bueno, sí, porque está está muy bien, lindo. pero así nació la cantata, ¿no es cierto? No, eso todavía no, por eso fui explícito. Estoy hablando de la vocación del cura. Sí. Está buenísimo. Bueno, y qué maravilla. Bueno, la verdad que me quedaron nadados, pero bueno, y la canción entonces, lo que vino después. No, bueno, a ver, vamos a tratar de ordenarnos en la conversación. Bueno, dale. Yo había hecho eso, entonces hice Nacencia, un estilo, evocando la zona donde él había nacido, porque él nació en zona chacarera también, en Santa Rosa de Río Primero, precisamente donde eso por parte de mi padre, ahí tenía campo mi padre. O sea que todo era relacionado con el entorno de la familia. Bueno, entonces pronto me puse más o menos en contacto de tener un parecido a lo que era el cura Brochero. No conforme con eso, el cura César Ferreira, que fue el que me dio el libro de Pichón, también le gustaba andar de a caballo, como me gustaba a mí. Entonces él prefería andar en mula porque la mula elige el terreno. Dice, a mí no me van a engañar, yo ando por los cerros y sé que la mula me lleva y no se va a caer. Y es cierto, la mula es como apoya la mano como quien tantea primero y después pone el cuerpo, ¿no? Claro. Así que salíamos los dos de a caballo a recorrer el mismo camino o los mismos lugares por donde alguna vez anduvo Brochero. Entonces me dice, ya vas a ver cuando lleguemos a tal lado, una viejita que ciega, pero yo golpeo las manos y vas a ver qué es lo que dice. Bueno, así fue. Llegamos con el cura, golpea las manos y él se siente del ranchito. La padre Ferreira, cieguita era. Y había adentro, era una belleza ese ranchito, parecía de losa, de lo blanco que era por dentro, y tenía flores y ella postrada, ciega, totalmente ciega, sin nadie que la cuidara. Usted sabe, fue impresionante ver eso. ¿Qué anda haciendo, padrecito? ¿Cuánto que no venía? Y hacía años que no iba, fíjese usted. Y así como conocí a esa viejita, conocí después un montón de gente más, familias más, que algunos no estaban casados, otros ya tenían hijos, otros ya tenían nietos, esto, lo otro, y a mí me llevaba de secretario el cura. Así que les decía a ellos, y muy querido indudablemente el cura César Ferreira por todos estos tipos. Cuando llegábamos le decía Ave María, decía él, porque ese era el saludo de él. Y ya lo hacían pasar, bájese, acá vengo, dice, acá vengo con el secretario, dice. ¿Y cómo andan ustedes? Dice, una vez que averiguaba todo, dice, bueno, prepárense que mañana vengo con la torta y el padrino. Así que al otro día compraba una factura, cualquier cosa, y me hacía llevar la guitarra. Los casaba, les bautizaba a los hijos, le daba la confirmación a los que estaban y me hacía salir de padrino a mí de todo eso. Así que yo debo tener centenares de ahijados. Y cuando volvíamos le decía yo de a caballo en las conversaciones esas que teníamos, mira cura, a mí me haces hacer la canción, me haces salir de padrino, a vos te va a llevar el diablo con patas que sotana y todo al infierno. Le digo, porque yo no los voy a ver más a esta gente.
estoy para otra cosa, no para salir de padre. No, querido, dice, vos sabés lo que es para ellos que un tipo como vos sea padrino de ellos. Vos no tenés idea de eso. Fíjese lo que él pensaba. Así que de esa manera he quedado yo apadrinando una cantidad de gente que a lo mejor dirá, ¿qué será de la vida de mi padrino? Pues yo nunca más los volví a ver. Pero bueno, que si eso conformaba el gusto de quien me pidió que hiciera la cantata, valía la pena que así fuera. Bueno, resultado yo había hecho 2 o 3 canciones ya interesantes. Había una vez un niño que a orillas del río gustaba jugar mirando correr el agua, se le antojaba ser como el mar. Todos los ríos van hacia el mar, le dijo el agua, van hacia el mar. Bueno, había hecho otra de Santos Guayama, que fue uno de los hombres más destacados que nombra la cantata allí como ejemplo como un aspecto de evangelización, ¿no es cierto? En esa época era muy común las guerras de montoneras. Claro. Entonces, en el entorno del cura Brochero estaban los alzamientos de Felipe Varela, del Chacho Peñalosa, en fin, todas las montoneras que se armaban defendiendo un federalismo que ellos no conocían tampoco, pero que se tituló de esa forma. Bueno, el resultado es que Santos Guayama, que tenía ciertas amas de gaucho malo, indudablemente, porque no se trataba de andar entendiendo, sino de hacer valer lo que cada uno pensaba. El que llega a conocer a Santos Guayama fue el cura, se fue hasta San Juan a conocerlo a Guayama. Y Guayama le permitió, porque él ya sabía que venía viajando para verlo, porque tenía vigías por todos lados. Así que cuando llega, le dice, ¿qué anda haciendo usted por acá? Vengo a que me se ve unos mates, le dice, y que hablemos de algunas cosas. Así con esa le pareció simpático a Guayama, así que fueron entrando en conversación, a tal punto que dice, mire, padre, yo tal vez no vaya a ejercicio, pero le prometo que voy a mandar a toda mi gente. Y así fue como fueron a ejercicio espiritual todos los que conformaron las montoneras de Santos Guayama. Y cuando Santos Guayama se ve mal, porque en la época ya de Sarmiento se había corrido la voz de que quien capturaba a Guayama era ratificado con no sé qué cosa, en uno de los comisarios de San Juan, que quiere ser más comisario que el Papa, fue y lo mató directamente. Así que cuando ve que está en esa condición, Santos Guayama se acuerda de Brochero y le manda a decir con alguien que lo saca del calabozo, compañero de Guayama, lléguese hasta tal lugar, hasta San Carlos, dice, véalo a este cura, a Brochero, y entréguele ese mensaje. El mensaje decía, venga cura que me matan. Ahí nace la cantata, en la cantata está el canto la personalidad de Guayama, con el cierre ese trágico, no, venga cura que me matan, sí, cantaba a todo coro, ¿no? Bueno, resultado que estando con el cura Ferreira ahí en Capilla del Monte, parece hermoso, ¿no? ¿Cómo se llama? Huerta Grande estaba cuando yo estaba haciendo la cantata. Dice, Carlos, hoy al mediodía va a venir a almorzar una persona importante, ¿te podés hacer un asado? ¿Cómo no, cura? Yo asador viejo, así que yo voy a buscar las pituallas, las alhajas, le decía él, unos chorizos, unas cosas. Había llegado Monseñor Primotesta, don Raúl Primotesta.
cardenal entonces era obispo de Córdoba. Pero bueno, para mí, verlo un hombre grandote, prima Testa, y con esa sotana bordó, ¿no? Lo ve, entro yo y claro, es una personalidad, indudablemente, su santidad, su eminencia. Así que te presento el cardenal Prima Testa, el monseñor Prima Testa. Bueno, y nos pusimos a contestar, le dice, usted sabe, Monse, le decía, usted sabe, Monse, este individuo está haciendo un canto para brochero. No me diga. Claro, Prima Testa había sido el que inició la causa de santificación de brochero. Así que él me dice, ¿en serio? Oh, y ya me puso en un compromiso enorme la cura. Así que le digo, mire, yo hice algunas cosas, nada más, una cancioncita. Eso es muy importante, me dice don Prima Testa, porque nos hace falta una canción, muchas cosas que sirvan de propaganda, esa fue la palabra que eligió, de la figura de brochero, tanto de su sacerdocio como de su persona, tanto para los católicos como para el mundo todo. Y usted sería uno de las vías más importantes, dice, para hacer conocer la figura del cura brochero. Bueno, ya me puso en un compromiso muy grande. Así que vine vacunado con energías para terminar la cantata. Y cosa que hice. Entonces, cuando me llama, ya nos intercambiamos teléfono y todo lo demás, me llama una vez Prima Testa, yo estaba en Buenos Aires, me dice, Di Fulvio, ¿qué es de la obra del cura brochero? Monseñor, le digo, bueno, ya la tengo lista. Quisiera escuchar, ¿usted podría venir a Córdoba? ¿Cómo no? Así que fui allá. Y cuando la escuchó muy atentamente, parte por parte. Yo le decía dónde iba la orquesta, cómo era la orquesta, esto, el otro, que yo la toqué solo directamente, ¿no? Entonces se emocionaba ver a un hombre de controlar sus emociones, indudablemente, pero en ese lugar buscó el apropiado para escuchar todo. Y se notaba que estaba compenetrado, lo impactó lo de Guayama, le impactó todo, dice, está fantástico, esto está muy bien. Y yo le confieso, mire, monseñor, tengo un problema, no sé cómo terminarlo, yo quiero terminar esto no sé si con el Padre Nuestro, con un Padre Nuestro, una cosa así, tomarlo al cura como un Padre Nuestro. Me dice, Prima Testa, usted habló de todo, menos del arma importante de brocheros, que era precisamente los ejercicios espirituales. Y bueno, ahí sí, le digo, tiene razón, no sé. Y yo creo, me dice que eso sería, que si usted logra poner eso, sería realmente el broche de oro de este asunto. Bueno, ya me dio la pista, ¿no? Pero resulta de que en qué se basaban los ejercicios ignacianos. Yo no había hecho los ejercicios. Así que digo, no le voy a preguntar a él, sino le voy a preguntar a César, a César Ferrer. Así que bueno, después que salimos de ahí de lo de César, del arzobispado, me lleva César a la casa donde yo paraba allá en Córdoba. Y en el camino le digo, che, cura, ¿de qué se tratan los ejercicios ignacianos? Mira, lo único que siente es lo que sucede con uno post-mortem. O sea, es un reconto de lo que has hecho en la vida. Bueno, así me largo también, o sea, con otra duda más. Bueno, resulta que en la casa que teníamos en Córdoba, vecino nuestro, había alguien un personaje, Kuipers,
Kuipers, un hombre, un alemán que había estudiado de cura, pero después dejó su vocación a un lado y fue escribiente, fue un tipo muy importante en tribunales, y que hacía su vida al lado muy austera, muy, si se quiere, dictatorial, de acuerdo a su modo y manera. Así que era un vecino particular, y notó de que yo andaba preocupado. Dice, oiga, vecino, lo noto, usted preocupado, ¿qué le anda pasando? Mire, Kuiper, precisamente usted me va a hacer una gauchada. Usted que ha estudiado para cura, esto, lo otro, ¿sabe de qué se trata? Antes de todo me dice, quiero decirle una cosa, me enteré que está haciendo la cantata Brochero. Precisamente por eso le digo, ¿y cómo se enteró? No, salió un artículo en el diario, así que ya se estaba haciendo famosa sin ser conocida. Y se lo mandó Brochero. Bueno, le digo, claro, Brochero es el que andaba en todo eso. Claro. Necesito que me interiorice sobre los ejercicios gimnasianos. Mire, dice, eso es resultado de uno post-mortem. Que sí, le digo, ya sé, es como un reconto, le digo, de si se ha obrado bien, si se ha obrado mal, que si te merece la gloria, si merece el infierno, si merece el purgatorio, que es una cosa de esa. Algo de eso. Bueno, pero no quiero meter la pata porque se trata de una cantata a favor del cura y resulta que una palabra mal utilizada puede hacer fracasar todo. Por lo tanto, no se haga problema, mi amigo. Acá tienen una enciclopedia y realmente metió 2 libros que pesaban 1 tonelada cada uno. Enciclopedia ecuménica y una antología, y con eso me fui a casa. Yo en esa época fumaba mucho armado, esto, lo otro, y manoteaba alguna copa también, así que entre copas y cigarrillos armados, esto, lo otro, no dormí esa noche. Leyendo y cada palabra que ponía consultaba con el diccionario ecuménico y con la simbología que tienen todas estas cosas, tanto los colores como el sentido de las palabras. Y así fue que hice el final, ¿no? El canto brocheriano. Que es, indudablemente, son los ejercicios espirituales donde uno recapacita sobre el comportamiento en vida, ¿no? Es la suerte del humano nacer y morir un día. Es un pedacito, una lucecita como una vela encendida, ¿no es cierto? O sea, si la mueve mucho se apaga, ¿no? Es una cosa de eso. Entonces había que, fui comparando cada palabra que se me ocurría a ver si tenía alguna mal parecer ecuménico. Y no, estaba todo prolijo. Así que una vez que compuse todo eso, Prima Testa dice, bueno, ahora me tiene que dar un porcentaje por la idea. Está bueno. Muy bien, hermoso. Muy bueno. Hermoso. Muy bueno. Pero dentro de lo rígido que era su carácter, tenía cosas fantásticas, como esa salida, ¿no? Así Sí. que bueno, eso dio el Hermoso. broche final de la canta. Qué hermoso. Hermosa La historia. verdad que usted fue un instrumento porque del cura Brochero y de Dios, ¿no? De la providencia divina, porque se hace tanto bien y sobre todo que queda para la historia y le va a hacer mucho bien a mucha gente. Bueno, eso es lo que digo, que yo fui el medio, porque a mí me la dictó Brochero a la cantata, creo. Así que ahí está, y realmente tengo correspondencia del mundo, de todos lados, que Sí. habla de Brochero, y se ha conocido mucho Sí. la personalidad de Brochero, su figura. Sí, sí. No digo que todos, pero en gran parte por la cantata. Y muchos libros se han escrito posteriormente siguiendo el hilo de la cantata. Sí, señor. Sí, seguro. Sí, seguro. Y hay que hacerlo conocer porque es un santo típicamente argentino, como repito, porque es poco conocido todavía, aunque ahora cada vez más, por supuesto. Pero hay que hacerlo conocer porque las virtudes del cura Brochero, el estilo,
es genial realmente, hasta con las malas palabras, que tampoco eran malas palabras, todo es genial, porque era todo de acriollizarse. Claro, claro. Yo pasó de ser, fue milagroso. Todo lo que se hace evocando a Brochero es milagro. Exacto. Concedido, Sí, sí, pero con fe. La fe no se compra en los kioscos. Exacto. totalmente. La fe hay que mantenerla con buenas acciones, con buen pensamiento, con buena vida. Y yo de haberme transformado medio, como le decía, de las arcadas, medio me había distanciado, me devolvió la fe. O sea, eso es muy grande. Brochero. Y yo de ser un seguidor, un rastreador de la figura de Brochero, pasé a ser un devoto de Brochero. Y actualmente es mi amigo. Actualmente es mi amigo que siempre, cada vez que lo veo le tengo que prender una vela porque como sabe que soy su amigo. Sí, sí. Y cada vez que pienso algo y él algo lo relaciono con Brochero y es concedido. Es una cosa seria. Brochero no se santificó, nació santo. Claro. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Eso, sí. Y bueno, son la continuación de la encarnación de Cristo, como dicen una santa. Bueno. Es la continuación de la encarnación de Cristo, los santos, ¿no? Claro. Qué maravilla. Pero este sobre todo Sí, lo es. sí, sobre todo porque lo encarnó bien en nuestra cultura, ¿no? Qué maravilla. Bueno, Sí. pero sí, usted también lo está encarnando en su persona porque está hablando de él y lo está encarnando en su música, que eso ya es un don aparte, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero es que la música también es un sacerdocio, mi querido amigo. No es cuestión de tocar la guitarra y prender bomba. Es para adornar el espíritu, no para alegrar una fiesta. Seguro. Claro, Sí, exacto. señor. Sí, señor. Claro, y no buscar éxito, sino sentirse bien, como usted lo ha dicho por ahí. ¿no? Perfecto. El éxito se encuentra en cualquier cosa. Elevar el espíritu. Sí, qué lindo. Lo otro es lo que uno busca. Claro, así le digo yo a gente que los padres le dicen no estudies arte porque te vas a morir de hambre, es todo fenicio eso. Uno tiene que hacer lo que realmente Dios lo ha capacitado, ¿no? Y en eso se tiene que recrear. Así es. Eso es tan erróneo como aquellos que estudian para lucrar. Es muy raro que aquel que estudia para instruirse. Sí. Se les inculca estudiar para lucrar vos vas a ser médico, vas a ganar, en vez de decir vos médico vas a curar. Y es muy común actualmente ver médicos interesados en el precio de la soja y no si hay algodón en el hospital. Claro. Es así. Claro. Sí, tal Y cual. bueno, así se va confundiendo el asunto, ¿no? Entonces después cree que porque se recibió de médico tiene que vivir como... No, recibirse es una cosa y después ser médico es otra. Claro. Es así. Como abogado, como ingeniero, como tornero, como lo que fuere, como le toca hacer en la vida, todo es una dedicación, es una vida entregada a eso. Cuánta sabiduría en sus palabras. Y bueno, son la experiencia, lo que se vive, ¿no? Lo que contagia y lo que arrastra, ¿no? En este caso usted está cantando de lo que arrastró usted, o a usted lo arrastró, el ejemplo de su padre, el ejemplo de su cultura y ahora de este santo cura Brochero, ¿no? La verdad que eso es la sabiduría también, ¿no? No sé, yo veo noto que es tan linda la vida que merece darle lo mejor de uno. Así que en eso estamos y supongo de que quien lo vea con ojos mansos, algo de eso va a encontrar. Y con eso me satisface. Qué lindo. Escúcheme, don Di Fulvio, realmente ha sido muy ejemplificador, muy lindo, muy agradable escucharlo. ¿Sabe qué? Nos puede despedir con una canción, pero cantada en vivo con usted, me atrevo. Aunque sea un pedacito. Aunque sea un pedacito. Muchas No, gracias, muchas gracias. Más cuidado que yo. Por ahí estoy cantando y usted me dice sí, no, y ya me olvido de lo que estoy diciendo. Entonces no.
Prometo. No hable, no hable. No digo ni sí. No, me despido con una poesía y no de brochero, sino algo que está conmigo desde siempre, pero que tiene el mismo carácter, ¿no? Tengo una deuda contigo, guitarra. Quisiera poderla pagar. Me has enseñado el camino. Has aliviado mi andar. Fuiste mi dulce nodriza. La pausa en mi prisa por querer llegar. ¿Quién inventó tus caderas, guitarra? Soñaba con una mujer que por nacer a la vida podía darle otro ser y redondeó en tus entrañas un hijo vidala con gotas de miel. Quien no conoce tu mundo, guitarra, no sabe qué mundos perdió. Puede que sea su mundo tal vez un mundo mejor. Quien no conoce tu mundo, guitarra, no sabe qué mundos perdió. Tengo una deuda contigo, guitarra. Quisiera poderla pagar. Qué maravilla. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Di Fulvio. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo a Agustín, Gracias, un mi abrazo amigo. para usted, Lidia. Abrazo y muchas gracias. Seguramente lo vamos a molestar algún día otra vez, porque Claro ha que sido sí. hermoso. Ha sido No hay hermoso. ninguna. Es un gusto. Ha sido muy hermoso, sí, de verdad grandioso. Bueno, ya lo voy a llamar inclusive, ¿no? Para tomar unos mates, aunque sea de modo virtual. Que Dios lo bendiga ¿Sabe, mucho. sabe el cuento ese? Llega un viejito a visitar a su amigo y lo atiende la hija. Y le dice, no, don Robustiano, no está, papá. Pero pase, le sirvo un vinito o le sirvo unos mates. ¿Qué desea usted? Sírvese unos vinitos, dice. Muchas gracias. Muchas Está gracias. bueno. Chao. Está bueno, gracias. Chao. Bendiciones y abrazo. Gracias, don Carlos. Igualmente, Gracias. que Diosito Rochero nos proteja. Bueno, igualmente. Dios lo bendiga mucho. Dios, gracias, gracias. Qué va. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, ladrando rosarios.